Bienvenidos a todos. La videoclase de hoy la vamos a dedicar a la independencia de las colonias hispanoamericanas. Los contenidos que saldrán en la videoclase, primero haremos una introducción, después nos referiremos a las causas de la independencia de las colonias hispanoamericanas, nos referiremos a los antecedentes, es decir, la situación previa al proceso de independencia. Y el proceso de independencia en sí lo vamos a dividir en dos fases. La primera fase de 1808 a 16, en la que se darán las declaraciones de independencia, y la segunda fase hasta 1826, en la que se van a realmente a conseguir las independencias. Y finalmente nos referiremos a las consecuencias que este proceso supuso para España y a las consecuencias que supuso para las colonias. Bien, ya podemos empezar con una introducción y diremos, para empezar, que lo que eran los territorios, las colonias de América Central y del Sur que pertenecían a España y Portugal, se independizaron y se liberaron de estos países entre los años 1808 a 1826. El año en el que terminó suele cambiar según los historiadores. Yo en este caso he elegido 1826. Esta lucha por la independencia, España y Portugal no la concedieron fácilmente, sino que fueron necesarias una serie de guerras muy sangrientas entre los que querían la independencia de las colonias, que eran los patriotas, y los que defendían que los territorios coloniales siguieran perteneciendo a la corona española, ¿vale? Que eran los realistas. Dentro de este proceso de independencia son muy importantes las figuras de los líderes que lucharon por la independencia, que se llaman los libertadores. Probablemente el libertador más importante y más conocido fue Simón Bolívar, pero también podemos destacar especialmente las figuras de José de San Martín y el general Antonio José de Sucre. Pero además podemos destacar otras figuras de libertadores, Bernardo O'Higgins, Francisco de Miranda y en la independencia de México tanto Miguel Hidalgo, José Antonio Morelos y Agustín de Iturbide. Bueno, evidentemente la consecuencia que tuvo las guerras de independencia es que desaparecerían los territorios coloniales españoles y portugueses en prácticamente todos los territorios de América Central y América del Sur y aparecerán los nuevos estados, las nuevas naciones de Hispanoamérica, pues Argentina, Chile, México, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera. Muy bien, después de hacer esta introducción, vamos a explicar las causas, es decir, los motivos que llevaron a este proceso de independencia. Ya se habían dado dos independencias en territorios americanos. La primera había sido la de los Estados Unidos, que se independizaron de la corona británica. Y luego también se dio la independencia de Haití, que está en la isla de la Española, como territorio francés y pasó a ser un estado propio, ¿vale? Estas dos independencias fueron un aliciente para que los restos de territorios americanos también pensasen en luchar por su independencia e independizarse de las coronas, en este caso española y portuguesa. Otro motivo fue que la corona española, es decir, la dinastía de los Borbones, especialmente los reyes Carlos III y su sucesor Carlos IV, subieron los impuestos a las colonias, ¿vale? Hubo más presión fiscal y además decidieron controlar con más intensidad las colonias para obtener más rendimientos económicos, ¿vale? No darles tanta autonomía. Eso se llama centralismo político, ¿vale? Y esto evidentemente afectó negativamente a la gente que vivía en las colonias y fue una causa también para luchar por la independencia, una causa económica. Otra causa fue que los criollos, ¿vale? Dentro de Latinoamérica había, en las colonias iberoamericanas, había una élite blanca que era la que tenía el control político y el control económico. Élite blanca, que podemos decir, sucesores de españoles y portugueses. Em, Dentro de esta élite blanca, debemos de distinguir entre aquellos que podemos llamar españoles o peninsulares, que eran los que llevaban poco tiempo en Hispanoamérica, ¿vale? Pues porque habían sido enviados como virreyes o capitanes generales por el monarca para controlar el territorio o por otro motivo, porque se habían desplazado hacía poco. Estos eran los peninsulares y estos tenían mucho apego aún a España. Pero luego estaban los criollos. Los criollos eran ese tipo de población em, de élite blanca, descendientes de españoles que ya llevaban bastante tiempo en Hispanoamérica y ya no sentían tanta vinculación y tanto apego a España, se sentían más desvinculados y ellos eran más capaces de luchar por la independencia. De hecho, los criollos no tenían el poder político, es decir, los virreyes
y los capitanes generales que eran nombrados por el rey Borbón español generalmente eran gente venida de España. ¿Vale? Los criollos lo que tenían sobre todo era poder económico, eran terratenientes, tenían mucho poder económico y ellos lo que aspiraban era tener también poder político. Para conseguir ese poder político era muy favorable pues, conseguir la independencia. Otra causa era el monopolio comercial que tenía España. Es decir, todo el comercio de las colonias hispanoamericanas tenía que, la compra y la venta que se hacía al exterior tenía que ser con España, ¿vale? Porque había un monopolio de España. Todas las ventas y compras que se hacían de las colonias iberoamericanas se hacían a España, ¿vale? Y España tenía, porque tenía monopolio comercial. Al principio de un solo lugar, que era Sevilla, que era la Casa de Contratación de Sevilla, luego se pasó a Cádiz y finalmente España lo que hizo es permitió el comercio con Iberoamérica, con cualquier ciudad portuaria española, por ejemplo, Barcelona, Valencia, Ferrol, etcétera, ¿vale? Pero continuaba siendo un control solo comercial con España, no se podía comerciar con otros territorios, aunque de forma fraudulenta sí que se hacía, especialmente con Inglaterra. Otra causa que precipitó la independencia fue que España había quedado muy debilitado su ejército y su flota de barcos, su armada, ¿vale? Había quedado debilitada por la ocupación, por la lucha contra los franceses en la guerra de independencia, por la ocupación de Francia. También había quedado muy debilitado después de la lucha contra los franceses por la sublevación militar del teniente coronel Riego que llevó al trienio liberal en 1820 y los ejércitos españoles que tenían que ir a América al final se quedaron en España y también España, su famosa, célebre y potente flota armada naval, pues quedó muy diezmada, se perdieron muchos barcos con la derrota de Trafalgar contra los británicos, los ingleses. Y a partir de entonces fue muy difícil el comercio naval entre España y Latinoamérica porque Inglaterra tenía un control, era muy superior en flota a España. Otra causa fue la debilidad de la monarquía española. Los dos Borbones, el padre e hijo Carlos IV y Fernando VII, llegaron a renunciar al trono en las famosas capitulaciones de Bayona. A ver, presionados por Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte decidió poner en España un rey que era su hermano, José I, ¿vale? Después de las abdicaciones de los Borbones. Entonces hubo un conflicto entre quién realmente era el rey de España y luego además vino toda la ocupación francesa del territorio español y la guerra contra los franceses, ¿vale? Luego, además, hay que decir que tanto Inglaterra como Estados Unidos eran partidarios de que los territorios, las colonias españolas se independizasen especialmente por motivos comerciales, ya que había un monopolio comercial de España, ¿vale? Incluso financiaron, tanto ingleses como norteamericanos, una expedición para luchar por la independencia de Venezuela de Francisco de Miranda. La causa inmediata, el factor que dio inicio a la lucha por la independencia y a las guerras de independencia en Latinoamérica fueron la invasión de España por Napoleón, por las tropas napoleónicas, la ocupación francesa de España, que empezó con lo que se llama la Guerra de Independencia a partir del mayo de 1808, ¿vale? No solo debilitó muchísimo a España, que ya no tenía fuerza para controlar las colonias iberoamericanas, sino que además dentro de los gobiernos de las colonias hispanoamericanas hubo mucha incertidumbre porque no sabían si apoyar al rey Carlos IV, al rey Fernando VII, a José I, a los insurrectos de la Constitución de Cádiz, hubo mucha incertidumbre, ¿vale? Podemos poner la ocupación, el mayo de 1808, como el inicio del proceso de independencia motivado por la ocupación napoleónica de las tropas napoleónicas de España. Bien, estas serían las causas, que veis que son variadas, que motivaron el inicio de las luchas por independencia. Vamos a ver cuál era la situación anterior al proceso de independencia. Evidentemente, aquí tenéis un mapa de Latinoamérica. Latinoamérica, vamos a poner el puntero láser, así se verá mejor. Aquí tenemos el mapa de Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, como queráis llamarlo. em, Cuando estaba antes de la independencia, eran las colonias que tenía España, ¿vale? España había decidido, estas colonias eran propiedad real del rey. Ponemos en este caso Fernando VII, ¿vale? Cuando se produce la independencia, y el rey había decidido controlar,
separar las colonias, administrarlas mediante lo que se llamaban virreinatos, ¿vale? Que eran enviados directos del rey. Los virreyes eran las principales autoridades dentro del territorio de un virreinato. El virreinato de Nueva España, que vendría a coincidir con México, el virreinato de Nueva Granada, que coincidirían con Colombia, Ecuador, Panamá, y el virreinato del Perú, ya no hace falta decir con quién, el virreinato del Río de la Plata, que vendría a coincidir con Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Y luego había además capitanías generales como la de Chile, la de Guatemala, la de Cuba, la de Venezuela y algunas más, porque fijaros que había hasta 6 capitanías generales, ¿vale? Pues así estaba administrado políticamente las colonias hispanoamericanas. Desde un punto de vista social, hay que decir que no había una única etnia en Hispanoamérica, sino que era un mosaico de etnias, una verdadera mezcla. Pero la élite, es decir, los que realmente tenían el poder eran blancos, descendientes de españoles, ¿vale? La élite blanca. Y ya hemos dicho que entre ellos había dos tipos. Los que tenían aún una vinculación con España, que podemos llamarlos peninsulares, y los que ya se habían ido desvinculando de España, que eran los criollos, ¿vale? Que los criollos tenían el poder económico, pero el poder político lo tenían los peninsulares. Y luego el resto de la población, que estaba formada por los indígenas, esclavos negros, mestizos, mulatos, etcétera, ¿vale? Que eran la mayoría, pero que no tenían el poder. Entonces hubo varias revueltas ya antes de las guerras hispanoamericanas, algunas hechas por los mismos criollos y luego otras hechas por los propios indígenas, como los mayas, pero también quizás la más conocida de las revueltas que hubo en esos tiempos fue la que en Perú protagonizó Tupac Amaru II. Bien, la situación económica, como ya hemos dicho con el tema del monopolio comercial, es que eh, básicamente las colonias hispanoamericanas se dedicaban a exportar a España materias primas, pues cacao, café, tabaco, otro tipo de plantaciones, ¿vale? Y metales, ¿vale? Mientras que España lo que exportaba a las colonias era productos manufacturados. Por tanto, era un beneficio para España, que recibía recursos naturales de Hispanoamérica y vendía sus producciones a Hispanoamérica, ¿vale? Pues bien, esta es la situación antes de los procesos de independencia. Los procesos de independencia, como ya os he comentado antes, los hemos dividido en dos fases. La primera fase, en la que realmente no hay muchas independencias, pero se producen las primeras declaraciones, ¿vale? Y la podemos situar entre 1808 y 1816. Cuando se produce la ocupación francesa de España, en España aparecen unas juntas de gobierno y esas juntas de gobierno también se crean en las colonias, ¿vale? La primera junta de gobierno, y entonces eran un poco los que intentaban mandar un poco en esto en la mayoría de ciudades, ¿vale? Eh, la primera junta de gobierno que se creó fue la de La Paz, después la de Quito y ya luego se crearon juntas de gobierno prácticamente en todas las ciudades importantes de Hispanoamérica, en Buenos Aires, en México, Cartagena de Indias, Bogotá, Santiago de Chile, etcétera, ¿vale? Al principio esas juntas de gobierno, que habían las personas más poderosas de las ciudades, eran fieles al rey español, en este caso Fernando VII. Pero luego, a partir de determinados momentos, empezarán a declararse la independencia, a, a romper con el virrey y a declararse independientes. La primera junta de gobierno que se declaró, que rompió con el virrey, es la de La Paz en julio de 1809, pero se considera que el primer grito de independencia en todas las colonias hispanoamericanas se hizo en la Junta de Quito un mes después, en agosto de 1809, ¿vale? Es el primer grito, el primer lugar donde se proclama o se lucha a favor de la independencia, en la Junta de Gobierno de Quito. Y entonces ya vamos a ir por diferentes territorios explicando cómo funcionó en la independencia, porque es un proceso muy complejo, muy difícil de explicar y lo he intentado resumir de la mejor manera. Ahora vamos al virreinato del Río de la Plata. ¿Qué pasó allí? Porque allí hubo los primeros independencias. Acordaros que el virreinato del Río de la Plata sería lo que hoy en día es Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, ¿vale? Entonces allí hubo enfrentamientos entre los que querían la independencia, que son los patriotas, guerras, y los realistas que defendían que ese continuase siendo territorio bajo control del rey español.
Y de hecho, los realistas ganaron los primeros enfrentamientos, especialmente la batalla de Guayaquil. Por lo tanto, parecía que no iban a conseguir la independencia y, sin embargo, debido a que este territorio era más difícil de controlar, un trozo del virreinato del Río de la Plata se separó del virreinato y se proclamó independiente, que fue Paraguay. De hecho, Paraguay podemos considerar que fue el primer estado hispanoamericano que se independizó en 1813. ¿Vale? Luego, en la zona que más o menos vendría a comprenderse como Argentina y Uruguay, quitando Patagonia, porque Patagonia aún no estaba explorada, em, este territorio hizo un congreso, ¿vale? Una cosa es la Junta de Gobierno y otro es un congreso. Un congreso es una reunión. Acordaros que Estados Unidos se independizó a través de un congreso, ¿vale? Y los hispanoamericanos también, para proclamar la independencia, hicieron congresos. Entonces, en la ciudad de Tucumán, que está hoy en día en Argentina, se hizo un congreso nacional en 1816 y se declaró la independencia. Y ese territorio, que era el Virreinato del Río de la Plata, se le llamó las Provincias Unidas de Sudamérica. Y con que ya se había separado Paraguay, ese territorio que se había proclamado independiente sería lo que hoy en día serían los estados de Argentina, Uruguay y una parte de Bolivia. Pero Uruguay será ocupado por Brasil y por lo tanto saldrá de de estas provincias unidas y básicamente quedará en lo que hoy en día es Argentina. Estos realmente sí que consiguieron la independencia al principio, en esta primera fase, tanto Paraguay, que es el primer país independiente hispanoamericano, como las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿vale? Seguimos. ¿Qué pasó en el Virreinato de Nueva Granada? Que vendría a ser lo que es Colombia, pero también incluimos Ecuador y lo que es la Capitanía General de Venezuela. Vale, aquí se hizo un congreso, también se hizo un congreso, que de hecho fue el primero de todos los congresos que se hizo en Hispanoamérica, fue en Venezuela, ¿vale? Y aquí se proclamó también la independencia, en este caso de la Confederación Americana de Venezuela. Pero aquí ganaron los realistas y el sueño de Simón Bolívar de hacer una primera república de Venezuela fracasó. Por lo tanto, este intento de independencia en el Virreinato de Nueva Granada podemos considerar que fracasó, aunque haya otros que dijeron que no, que este es el inicio de la independencia de Venezuela. Nosotros consideramos que al final este territorio del Virreinato de Nueva Granada pasó bajo control realista. Vamos a otro territorio, México. De hecho, México, el proceso de independencia fue independiente del resto de Latinoamérica, ¿vale? Ya sea por sus circunstancias geográficas, México se independizó de forma autónoma. Un proceso distinto, ¿vale? México va aparte, ¿vale? Entonces, el primer grito de independencia que se hizo en México se llama el Grito de Dolores, porque fue en la localidad de Dolores, que es una ciudad mexicana que se encuentra en el estado de Guanajuato. Y el grito de Dolores lo protagonizó un sacerdote que se llamaba Miguel Hidalgo de Costilla, que se considera el primer libertador de México, ¿vale? Miguel Hidalgo, un sacerdote, con el famoso grito de Dolores. En la imagen aquí tenéis una representación pictórica de lo que fue ese grito de Dolores con Miguel Hidalgo al frente, ¿vale? Entonces, aquí fue una verdadera revolución social, porque su ejército estaba formado por campesinos, por mestizos, por indígenas. Y entonces los criollos no estaban interesados en este tipo de revolución y de revuelta y no la apoyaron. Y eso supuso pues, el fracaso de esta revuelta de Miguel Hidalgo, que fue apresado, fue juzgado tanto por tribunales militares como por la Inquisición y acabó siendo fusilado. Después fue otro sacerdote que se llama José María Morelos, el que convocó un congreso, como se había hecho en los territorios, para proclamar la independencia, el Congreso de Anáhuac, que también se llama de Chimpalcingo o algo así, ¿vale? Pero esa iniciativa de proclamar la independencia de México de José María Morelos también fracasó, ¿vale? Y también fue juzgado por la Inquisición y por los tribunales militares y también fue fusilado. Por lo tanto, tanto el intento de Miguel Hidalgo y de José María Morelos fracasaron. Podemos decir que la localidad de Dolores, en México, que es donde se hizo ese grito, hoy en día esta localidad se llama Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Y valga decir que una ciudad mexicana que se llamaba Valladolid se cambió el nombre
y se llama hoy en día Morelia en honor a este libertador, segundo libertador de México, que es José María Morelos. ¿Vale? ¿Qué conclusión de esta primera fase? La mayoría de territorios, revueltas independentistas, fueron reprimidas por las tropas españolas, ¿vale? Excepto lo que llamamos las Provincias Unidas, que es lo que es Argentina y Uruguay, pero Uruguay fue ocupada por Brasil, pues básicamente Argentina y no incluyendo la parte de la Patagonia. Y Paraguay, que hemos dicho que fue el primero que se independizó, que se separó del virreinato del Río de la Plata, ¿vale? El resto fue controlado por España, por las tropas realistas. Y ahora vamos, bueno, antes de ir a la segunda fase, os he puesto los retratos de tres de los grandes libertadores, líderes que lucharon por la independencia de Hispanoamérica. El más conocido, que es el que tenéis aquí a la izquierda, es Simón Bolívar, que lideró los ejércitos del norte. Otro libertador muy importante que lideró los ejércitos de los Andes del sur, desde las Provincias Unidas, fue José de San Martín. Probablemente los dos libertadores más importantes. Ahora bien, estos dos libertadores tenían dos generales que colaboraron con ellos, que estaban supeditados jerárquicamente, pero que fueron casi tan importantes como ellos. El gran compañero y general luchador de Simón Bolívar fue este que tenéis aquí, Antonio José de Sucre, que también fue un libertador muy importante. Y el gran compañero de José San Martín fue Bernardo O'Higgins, del cual también hablaremos, que fue otro de los libertadores importantes de la historia de Hispanoamérica, de las colonias de la independencia de Hispanoamérica. Muy bien, seguimos ahora con la segunda fase. En la segunda fase, que empieza en 1817, es cuando las colonias hispanoamericanas, la mayoría consiguen realmente la independencia, ¿vale? Consecución de las independencias. En la primera fase se ha declarado la independencia, en la segunda se consigue realmente, porque los ejércitos patriotas derrotan a las tropas españolas, a las tropas realistas. Los ejércitos patriotas liderados por los libertadores que hemos comentado antes, Bolívar, San Martín, Sucre y O'Higgins, ¿vale? Y entonces estas victorias supondrán la mayoría de independencia de las colonias iberoamericanas. Ahora vamos al sur, ¿no? Al sur. Acordaros que se han declarado las Provincias Unidas independientes y Paraguay. Pues bien, el general José de San Martín consigue reunir un ejército desde la zona de Buenos Aires, que es el ejército de los Andes, y entonces cruza los Andes y va al otro lado donde estaba la Capitanía General de Chile, y el general San Martín consigue derrotar a los españoles en dos batallas. En la batalla de Chacabuco, en la que consiguen entrar en la ciudad de Santiago de Chile. Luego las tropas españolas realistas huyeron al sur y en la batalla de Maipú las derrotó definitivamente. Entonces el territorio de Chile también quedó liberado del control español. Pero este territorio de Chile no se unió a las Provincias Unidas, sino que formó un estado separado, liderado por el gran lugarteniente de José de San Martín, que fue el general Bernardo O'Higgins, que es la figura, el libertador, podemos decir, la figura básica de la independencia de Chile. Bernardo O'Higgins, que si no recuerdo mal, era hijo de un irlandés y una vasca, ¿vale? Entonces aquí se consigue la independencia de Chile, ¿vale? Proclamada en 1818. Entonces, vamos al norte ahora, vamos al ejército del norte donde estaba Simón Bolívar y otras figuras como Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda luchando contra los españoles. Si al principio Simón Bolívar fracasó en su lucha contra los realistas, como hemos explicado, a partir de 1819 consiguió dos éxitos, dos batallas muy importantes, que son la batalla de Bocaya y las de Carabobo, ¿vale? Y Simón Bolívar derrota a las tropas españolas y las expulsa de lo que vendrían a ser los territorios de Colombia y Venezuela. Pero en ese momento la intención de Bolívar era hacer un gran estado que se llamase la Gran Colombia, ¿vale? Por lo tanto, Venezuela y Colombia como tal no existían como estados, sino el sueño de Bolívar de hacer la Gran Colombia en la que luego se incluían Ecuador y Panamá. Entonces, uno de los momentos célebres e importantes de este proceso de independencia es lo que se llama la entrevista de Guayaquil, ¿vale? Fueron 2 días en las que los dos principales libertadores se encontraron
Entonces, y que eran Bolívar y San Martín. Y allí decidieron qué hacer con Perú, porque aún una parte importante del Perú aún continuaba bajo control español, ¿vale? Y de otros territorios de Sudamérica, ¿vale? La famosa entrevista de Guayaquil, que es cuando los dos libertadores se encuentran y deciden cómo gestionar el Perú, y la solución fue que el general Simón Bolívar se encargaría de conquistar el resto de Perú o de liberar el resto de Perú, y el general San Martín dejaría de luchar en este territorio, ¿vale? Retiraría sus tropas de este territorio. De hecho, uno de los últimos territorios que quedó por liberar fue el territorio del Perú. Una parte del Perú, que era un virreinato, ya había sido liberado por el general San Martín, que llegó a ocupar Lima, ¿vale? Pero aún los realistas, las tropas españolas eran muy fuertes aún en el Perú, al principio lideradas por el virrey Abascal y luego por el virrey de la Serna. Entonces, después de la entrevista de Guayaquil, es cuando el general Simón Bolívar y su lugarteniente Sucre son los que deciden liderar la liberación del resto de Perú, y vencieron a las tropas españolas en las batallas de Junín y Ayacucho, ¿vale? Entonces los españoles ya no controlaron el Perú. De hecho, quedó una ciudad que fue el Callao, aún controlada por los españoles, y el sitio del Callao duró hasta 1800, hasta enero de 1826. Por eso yo os pongo con 1826 como el final de estas guerras y de este proceso de independencia de España, porque fue cuando cayó la localidad del Callao, ¿vale? Sitiada, el segundo sitio que se hizo del Callao, que al final acabaron rindiéndose los españoles, ¿vale? Y entonces la independencia, de hecho la independencia del Perú ya se había proclamado con la liberación de Lima por el general San Martín en 1821, y el Perú pasará a ser un estado independiente de los demás, ¿vale? Ayacucho es considerada como la batalla final en la que los españoles ya no podrán, ya no tendrán fuerza para luchar para el control del territorio hispanoamericano. Sí que es cierto que durante todo el reinado de Fernando VII nunca renunció a las colonias y envió varias expediciones a México y otros territorios para intentar controlar las colonias, pero todas las expediciones fracasaron. Entonces, bueno, además el general Sucre es considerado el artífice de la conquista de Quito y por lo tanto y de la paz, ¿vale? Eh, Bolivia se independizará en 1825 mediante un congreso, y Ecuador se independizará, ya estaba independiente de España, pero se independizará en la Gran Colombia en 1830. Acordaros que el general Simón Bolívar tenía el sueño de hacer una Gran Colombia, un territorio muy grande en el norte, pero este territorio se acabará dividiendo en estados. Ecuador se separará de la Gran Colombia y formará un estado propio con capital en Quito en 1830. ¿Vale? Seguimos. Bolivia, hemos dicho en 1825, y su primer presidente será el general Sucre. Continuamos con la segunda fase porque tenemos que hablar de México. A ver, en México había fracasado las revueltas de los dos sacerdotes de Hidalgo y de Morelos. En parte dijimos porque los criollos no lo apoyaron porque vieron que eran revueltas sociales, y los criollos lo que querían ser la élite y controlar el poder. Entonces, un general que se llamaba Agustín de Iturbide era el líder de las tropas realistas, y cuando se fue a enfrentar contra las tropas patriotas, en lo que se llama el abrazo de Acatempan, si no recuerdo mal, abrazo de Acatempan, decidió abrazarse con el general enemigo, que era Vicente Guerrero, y los dos decidieron luchar a favor de la independencia. Es decir, hay un momento que el general Iturbide, que es el líder de las tropas realistas, se pasa al bando de los independentistas en el famoso abrazo de Acatempan, ¿vale? Y este general, Agustín de Iturbide, será el líder, el que liderará la independencia de México, especialmente a través de unos documentos que se llaman el Plan de Iguala, ¿vale? En el que se proclaman la independencia de México bajo tres valores que hay, por los cuales siempre hay que luchar, que son la religión católica, la unidad de México y la independencia de México, ¿vale? En 1821
se proclama el Imperio Mexicano y el líder de ese imperio será el propio Iturbide. Pero el Imperio Mexicano durará 2 o 3 años y luego se proclamará la República Federal de México, aunque México tendrá muchos aconteceres a lo largo del siglo XIX, con intervenciones de Francia, con emperadores austriacos, etcétera. Es un proceso muy largo hasta que finalmente acabe siendo lo que es hoy, que es una república federal. Seguimos. ¿Qué pasó en las Provincias Unidas? Bueno, las Provincias Unidas ya se habían independizado, fueron de las primeras que se independizaron. Uruguay, que había sido ocupado por Brasil, se independizará del Brasil aproximadamente en 1829 y será un estado propio, ¿vale? Y las Provincias Unidas con el tiempo cambiarán de nombre, se llamarán Confederación Argentina a partir de 1830 y aquí tenemos el germen de lo que luego acabará siendo el Estado argentino, que vendrá de esas Provincias Unidas. ¿Qué pasa con América Central? Bueno, América Central primero se proclamaron como las Provincias Unidas de Centroamérica y en algún momento se plantearon si ser un estado como tal, el Estado de las Provincias Unidas de Centroamérica, o unirse a México. Pero al final decidieron, lo que pasó fue que entre 1868 y 1869 todas las Provincias Unidas se separaron, formando estados propios. ¿Vale? Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Es decir, eso fue pues, lo que ha pasado hoy en día, que Centroamérica está dividida en un mosaico de pequeñísimos estados y es la zona probablemente menos desarrollada de toda América. La República Dominicana, aún nos queda hablar de la República Dominicana. La República Dominicana formaba parte de Haití. Haití se independizó de los franceses a principios del siglo XIX, pero Haití, que estaba en la isla La Española, ahí había tanto gente hispanohablante como gente que hablaba francés. Entonces esto creó luchas dentro de la isla de La Española y al final, entre la República Dominicana y Haití, y al final, dentro de esta isla, como hoy en día hay dos países, República Dominicana, que es española, en la que se habla español, y Haití, en la que se habla francés, ¿vale? La República Dominicana se independiza de Haití, la fecha oficial es 1844, pero en esta isla habrá batallas continuas por el control de territorios. Luego ya el sueño de Gran Colombia que tenía Bolívar fracasa porque Venezuela se acabará independizando de la Gran Colombia en 1830 y Ecuador en 1830. Y solo quedará de la Gran Colombia lo que es el estado hoy de Colombia. Y luego además en el siglo XX, entrado el siglo XX, trocito del Istmo de Panamá se separará y formará el estado de Panamá, que al principio también formaba parte de la Gran Colombia. Por lo tanto, el estado de Panamá podemos decir que es el último estado hispanoamericano que aparece, ¿vale? En 1903. Pero estas independencias son posteriores a España, es decir, hay países que, como Uruguay, como Panamá, como Venezuela, como Ecuador, que no se independizan de España, se independizan de los territorios que ya se habían independizado de España, ¿vale? Os he puesto dos mapas de Hispanoamérica. El primero es más bien indicativo de los movimientos de tropas y de ejércitos que hubo en estas guerras. Desde el sur, las Provincias Unidas, que luego será la Confederación Argentina, desde Buenos Aires, la expedición del general José San Martín que cruzará los Alpes, perdón, los Andes, y ganará las batallas de Chacabuco y Maipú, y eso hará que Chile se ha librado de los españoles, pero no se una a las Provincias Unidas, sino que forme un estado propio liderado por Bernardo Higgins. El propio San Martín después atacará Perú y liberará Lima, ¿vale? Paraguay ya sería separado en 1811 y también liberará Bolivia. Y luego en la famosa entrevista de Guayaquil eh, se decidirá que sea Bolívar el que libere el resto de Perú. De hecho, vamos, esto es lo que sería la Gran Colombia, que había sido liberada por el general Simón Bolívar, y que él será el que se encargará de reconquistar lo que quedaba de Perú, que era donde las tropas españolas eran más fuertes, ¿vale? Especialmente las batallas de Junín y la batalla definitiva de Ayacucho, que podemos decir que con esta batalla se terminan ya las importantes guerras hispanoamericanas, las guerras por la independencia, con el pequeño sitio del Callao hasta 1820, hasta enero de 1826.
Esto será el territorio de la Gran Colombia, que luego se acabarán separando y dividiendo en varios estados. Y aquí y luego estaba el tema de México. Esta es la localidad de Dolores, en el estado de Guanajuato, que es donde se inicia el proceso de independencia con el Grito de Dolores. Y luego vendrán pues tanto las figuras de José Antonio Morelos, que será otro sacerdote fusilado, y luego finalmente el gran líder Agustín de Iturbide. En Veracruz hubo pequeños focos de resistencia de española hasta 1825. En la isla de la Española, donde República Dominicana y Haití acabarán separándose, ¿vale? Y los estados de América Central que acabarán separándose. De hecho, aquí lo tenéis mejor expresado con años de independencia. Aquí pone Venezuela en 1811 y yo consideraría que fue después, cuando se separó de la Gran Colombia, pero bueno, aquí hay interpretaciones para todos. Este territorio marcado en rojo es lo que pretendía ser la Gran Colombia, que se acabará dividiendo en Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, ¿vale? Estas son las Provincias Unidas de Centroamérica, que también se separan entre ellas. Esto es México, con las formas actuales, porque perderá grandes territorios que tenía en América del Norte. Perú, Bolivia, Paraguay. Paraguay, fijaros que es el primero en independizarse, en 1811. Argentina, Uruguay, que se independizó realmente de Brasil, y Chile, ¿vale? De Brasil no hemos comentado nada porque es un estado en que se habla portugués, pero la independencia de Brasil no fue traumática, prácticamente no hubo guerras. Y en Brasil lo que sucedió es que el hijo del rey de Portugal, que se llama Pedro I, se proclamó emperador de Brasil. Y Brasil, de hecho, fue el país mm, que mantuvo más tiempo una monarquía en Latinoamérica, ¿vale? Hasta finales del siglo XIX. Todo que hay que decir que hoy en día todos los países de Latinoamérica, todos los países de América son repúblicas, ¿vale? Pues bien, así, y recordando que tanto Cuba como Puerto Rico continuarán estando bajo el control español, ¿vale? Hasta 1898. Bien, y fijaros que la parte de la Patagonia aún no estaba explorada, ¿vale? Hoy en día está repartida entre Argentina y Chile, y aquí tenemos las Malvinas que siguen bajo control británico. Sobre México, sobre la independencia de México, tres imágenes. Este abrazo que se llama abrazo de Acatempan, que se considera un momento muy importante porque es cuando del control español gira, es un giro muy importante y porque el general Iturbide, que es este que tenéis aquí a la izquierda, se abraza al general Vicente Guerrero y deciden unir sus tropas contra los españoles, ¿vale? De hecho, la imagen del medio también corresponde al libertador mexicano, general Agustín de Iturbide, que fue uno de los principales promotores de ese plan que hemos dicho, el Plan de la Iguala, que es el documento fundacional de la independencia de México, del Estado mexicano, que empezará siendo el imperio y que se basaba en tres valores, como hemos comentado, que eran la religión, religión católica, independencia de México, patria y unidad. Y unidad. Religión, independencia y unidad. O religión, unidad e independencia. Bien, los tres valores de México. Dos imágenes mías. La famosa entrevista de Guayaquil entre el general Simón Bolívar y el general José de San Martín, en que sobre todo trataron un tema sobre Perú, porque aún allí había una importante resistencia española, y la famosa batalla de Ayacucho, que supone el fin prácticamente de la resistencia española en los territorios latinoamericanos, ¿vale? Ya comentamos que aún quedó pequeños núcleos de resistencia en Veracruz y el Callao hasta 1826 y que luego Fernando VII nunca renunció a territorios hispanoamericanos y fue enviando expediciones para intentar recuperar territorios, pero todas esas expediciones fracasaron. Consecuencias. Vamos a empezar las consecuencias para la metrópoli, es decir, España. Todas negativas, por supuesto. Consecuencias políticas, pues todas las colonias que tenía, prácticamente todas las que tenía en Hispanoamérica las pierde, ¿vale? Y le quedan Cuba, Puerto Rico, el archipiélago de las Filipinas y algunas pequeños archipiélagos también del Pacífico, como las Marianas, las Carolinas, las Palaos, que las perderá todas estas colonias en 1898 con la guerra contra Estados Unidos. Por lo tanto, España, que era una gran potencia en Europa a raíz
de estas pérdidas pasará a ser una potencia de segundo orden y, por ejemplo, prácticamente no tendrá presencia en el Congreso de Viena de 1814. España será una potencia de segundo orden europea, prácticamente relegada de todos los asuntos y prácticamente hasta hoy en día, ¿vale? A raíz de estas grandes pérdidas. Económicas, evidentemente España que pierde al perder las colonias, pierde ingresos fiscales, impuestos que obtenía de las colonias hispanoamericanas, pierde recursos naturales que recibía de las colonias hispanoamericanas y pierde un lugar perfecto para vender todos sus productos manufacturados. Por lo tanto, España económicamente le sentó muy mal la pérdida de las colonias hispanoamericanas. Sociales, claro, hay que decir que las guerras de independencia hispanoamericanas fueron durísimas y muy sangrientas, ¿vale? Se ha hablado muy poco de estas guerras, pero fueron probablemente muchísimo más duras y largas que, por ejemplo, las que hubo en Estados Unidos. Em, claro, hubo tal enemistad entre los que defendieron la independencia, los patriotas españoles, que los españoles fueron expulsados de Hispanoamérica, ¿vale? Pero esta expulsión, después de la muerte de Fernando VII, España, con el reinado especialmente de Isabel II, empezó a hacer tratados de paz y a reconocer la independencia de las colonias hispanoamericanas. A raíz de estos tratados de paz, los españoles volverán a enviar contingentes continuamente de inmigrantes a Hispanoamérica, ¿vale? Durante todo el siglo XIX y hasta toda la primera mitad del siglo XX, muchísimos españoles emigrarán a Hispanoamérica, evidentemente por motivos y lazos culturales. Consecuencias para las colonias. A ver, en principio tienen que ser positivas, porque aparecen nuevos estados y cada estado, quizás Hispanoamérica se fragmentó muchísimo en demasiados estados, ¿vale? Hubiese sido quizás más deseable que fuesen más grandes, porque esto les da menos fuerza, especialmente en Centroamérica. Eh, pero claro, cada nuevo estado, al no depender de la corona española, puede gestionar su propio destino y sus propios intereses, ¿vale? Sin embargo, todos estos nuevos estados que se crearon, hubieron continuamente conflictos dentro de los estados, conflictos internos, hubo siempre golpes de estado, cambios de régimen, cambios de constituciones, guerras civiles y además entre estos estados había continuamente guerras fronterizas porque las fronteras no estaban claras, unos querían territorios, que si Bolivia quería salir al mar, que si Chile quería más, que si Perú quería más y entonces guerras continuas entre Perú, Bolivia, Haití, República Dominicana, Ecuador, Perú, continuamente por el control de territorios. Y, por ejemplo, en la isla española, continuamente guerras entre República Dominicana y Haití, ¿vale? Y no digamos que México, la guerra que tuvo con los Estados Unidos, pues perdió una parte muy importante, casi la mitad de sus territorios, con los Estados Unidos, incluyendo Texas, ¿vale? En el famoso Tratado Guadalupe Hidalgo, muy perjudicial para México. Además, otra consecuencia política que hubo en estos territorios es que hubo muchísimos dictadores, no hubo realmente tantas democracias, sino que hubo más bien caudillismo, muchos caudillos, líderes carismáticos que actuaron como dictadores en muchos de los países de Iberoamérica. Consecuencias económicas. Claro, si antes Iberoamérica estaba bajo control comercial español, ahora hay libertad de comercio y los estados latinoamericanos podían comerciar con cualquier parte del mundo, con Asia, con Europa, con África, etcétera. Sin embargo, es cierto que la mayoría de comercio fue controlado tanto por los Estados Unidos como por Inglaterra, que eran los que tenían el principal control marítimo de estos territorios, ¿vale? Hubo cierta dependencia, casi un neocolonialismo de los nuevos estados iberoamericanos en relación con Inglaterra y Estados Unidos, que eran los más poderosos allí. Eh, Estas nuevos estados no consiguieron erradicar las desigualdades internas, incluso empeoraron. Es decir, los criollos, que eran los dirigentes, controlaron el poder económico y político y se enriquecieron, y la mayoría de población seguía en condiciones de pobreza. Hay que decir que hasta hace poco muchos de los estados hispanoamericanos eran donde se daban más condiciones de desigualdad de todo el mundo económica, ¿vale? Consecuencias sociales. Una consecuencia muy positiva fue que se fue aboliendo la esclavitud en toda Hispanoamérica con la independencia de los territorios, ¿vale? Pero se mantuvieron profundas divisiones sociales dentro de la sociedad hispanoamericana, ¿vale? Una sociedad muy mezclada, con mosaicos de etnias, con muchas etnias distintas y con una élite dominante, básicamente descendiente
de españoles, ¿vale? Muy bien, esas son las consecuencias para las colonias. Lo único que me queda, por si alguien está interesado en profundizar con el cine y la literatura, hay una serie de películas, de 8 películas relacionadas con los libertadores, ¿vale? Colección de 8 películas se llaman Los Libertadores. Una sobre Miguel Hidalgo, que es la historia jamás contada. Esta ya sobre la independencia de Cuba, El Ojo del Canario. San Martín, sobre el general San Martín al cruce de los Andes. Sobre la independencia de Uruguay, la Redota. Sobre Bolívar, el hombre de las dificultades. El Niño Rojo, sobre el libertador O'Higgins. Joaquín en relación a Brasil y Tupac Amaru en relación a la revuelta social que hubo en México antes del proceso de independencia. Y probablemente quizás la obra literaria más conocida en relación con el proceso de independencia, con los libertadores, es la de Gabriel, del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, El general en su laberinto, relacionada con Simón Bolívar. Bueno, y después de esta exposición, em, mm, no hago nada más que despedirme y espero que os sirva para estudiar esta videoclase. Hasta la próxima.